¿Qué tal? Soy José García Sánchez en el espacio de opinión y análisis de la 4TV. Colectivos e injerencia. Desde el momento en que Ceci Flores anunció a los cuatro vientos que se unía a la campaña de Xóchitl Gálvez, la noble tarea de buscar a los desaparecidos sufrió un duro golpe, poniendo en duda su credibilidad y extraviando objetivos. La fundadora de Madres Buscadores de Sonora mantuvo siempre un perfil protagónico, se plantó en las puertas de Palacio Nacional con una pala, invitando al entonces presidente López Obrador a buscar a sus hijos. Luego se presentó vestida de beisbolista para llamar la atención del mandatario. Posteriormente pidió ayuda de otro personaje de dudosa honorabilidad, como Alessandra Rojo de la Vega, para hacer de un viejo panteón una supuesta fosa de desaparecidos en la colonia Guerrero, en pleno centro de la Ciudad de México. Ella misma colocó cuadernos viejos y credenciales del INE para asegurar que se trataba de desapariciones de estudiantes y niños, con la respectiva complicidad de la alcaldesa de Cuauhtémoc. Recientemente, en un programa de noticias, Ceci Flores ha confesado varias veces que sus hijos trabajaban para el crimen organizado. Con lágrimas en los ojos, dijo al público que había manipulado por años a todos, en su afán por encontrarlos, que estaban implicados además en el negocio de manera evidente. Posteriormente se mostró un video donde ella hablaba de surtir unos gramos de algo a un cliente. Este fue solo el inicio. Ahora la labor de algunos colectivos de madres buscadoras cambia de rumbo. Se convierte en un puente más para la invasión de Fuerzas Armadas estadounidenses. Un grupo de colectivos han solicitado a través de la ONU que vengan a nuestro territorio activistas del vecino país, supuestamente expertos, que sería el equivalente a agentes de la DEA, el FBI o espías de la CIA. Así, organizaciones internacionales exhortaron a México a aceptar la asistencia internacional para atender las desapariciones en el país, luego de que el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas sometiera a consideración una supuesta crisis de desapariciones que vive el país. Fundaciones estadounidenses se solidarizaron con decenas de miles de madres y familiares que buscan a sus seres queridos en México, cierran comillas. Así, mostraron su intención de aprovechar la nueva oportunidad para que el país reciba asistencia internacional para frenar las desapariciones y brindar respuestas a las familias sobre el paradero de sus seres queridos. Es necesario conocer cuántos restos de los desaparecidos mexicanos buscados por los colectivos han sido localizados en Estados Unidos. No son pocos. En Estados Unidos hay más de 11,000 restos humanos no identificados en oficinas forenses, según censo de 2018. A partir de estas cifras, el FBI mantiene un repositorio de restos humanos no identificados vinculados a homicidios o delitos violentos. Hace un año, en Nevada fueron encontrados más de 300 restos cremados abandonados, lo cual generó una investigación federal por posible violación de leyes funerarias, pero no por desaparición forzada. En Estados Unidos no hay una base de datos pública que enliste los restos encontrados día a día. No existe un registro único de fosas o entierros clandestinos como en otros países, por ejemplo, México. La metodología, estrategia, herramientas y diseño de búsqueda está más desarrollada en México que en Estados Unidos, donde nunca se han preocupado por su localización. Ni siquiera en el conflicto de las muertas de Juárez, donde más de 1,000 mujeres mexicanas fueron asesinadas y no todas encontradas, se consideró pertinente buscar en territorio estadounidense los restos. La ONU es un apéndice del gobierno estadounidense. Su presupuesto depende de la Casa Blanca, así como la línea política a seguir. Es más lógico que los expertos en búsqueda de desaparecidos de México auxilien y capaciten y apoyen en Estados Unidos que desde allá envíen a personas que saben menos de esta práctica, pero tienen una consigna que puede convertirse en vehículo de invasión y espionaje, y todos lo saben.
Son muchos los factores que señalan esta actividad como parte importante de la política de Estados Unidos, comúnmente poco sensible a la desaparición de personas. Ahora es Amnistía Internacional, una organización de clara tendencia pro-yanqui, la que exige protección para madres buscadoras, como si en algún momento hubiesen sido agredidas por autoridades mexicanas en el desarrollo de sus labores. Ante estos supuestos, Amnistía Internacional hizo un llamado al Estado mexicano para garantizar seguridad, justicia y reparación integral a las familias de personas desaparecidas y en particular a las madres buscadoras que participan en labores de localización en distintas regiones del país. Destacó Amnistía Internacional que colectivos de búsqueda integradas por mujeres han impulsado leyes, políticas públicas e instituciones especializadas frente a la falta de respuestas efectivas de las autoridades. Es decir, para Amnistía Internacional, las madres buscadoras sustituyen a los legisladores que las atendieron y enviaron iniciativas de ley al Congreso. Esos cambios se deben a las políticas públicas del gobierno que encausan las peticiones de los colectivos y no al revés como pretende esta organización vinculada a la política feroz del vecino del norte. Dicen, frente a las graves omisiones e ineficacia de las autoridades mexicanas, han sido principalmente las mujeres, madres, esposas, hermanas e hijas, quienes han asumido las labores de búsqueda, señaló Edith Olivares Ferretto, directora ejecutiva de Amnistía Internacional, Sección México. La organización advirtió que las buscadoras realizan recorridos en cárceles, calles, fosas clandestinas y zonas controladas por grupos criminales para localizar a sus familiares desaparecidos en medio de amenazas y riesgos constantes. Amnistía Internacional nunca ha especificado quiénes realizan las amenazas o intensifican los riesgos como si fuera el gobierno quienes impidieran la búsqueda con el objetivo de no ser descubiertos como los culpables de la desaparición como sucedía en el pasado. Asegura Amnistía Internacional que al menos 35 personas buscadoras han sido asesinadas en México desde 2011, de las cuales 21 eran mujeres, lo cual implica al sexenio de Peña Nieto, de López Obrador y el presente, como si mantuvieran las mismas causas de las desapariciones y los mismos métodos de búsqueda y la misma política autoritaria. Ahora resulta que los colectivos de desaparecidos quieren abrir las puertas a los expertos cuya investigación carece de experiencia y eficacia. La politización y posterior derechización de la tarea fundamental de madres y familiares de desaparecidos es aprovechada por la derecha. La desesperación de los familiares obliga a aceptar ayuda de quienes sea. La tarea se antoja compleja para encontrar osamentas que desde hace más de medio siglo están distribuidas no solo en territorio nacional, sino en otros países. Si no se han encontrado aquí, a través de mecanismos de personas que conocen el terreno, menos pueden tener éxito personas de otros países. La convocatoria de la ONU se antoja injerencista porque no hay manera de que se haga algo más o mejor de lo que se hace para encontrar los cuerpos desaparecidos. La saturación de presiones y acosos mediáticos sobre el tema trata de impedir que se busque en Estados Unidos los restos de los mexicanos desaparecidos. Para las autoridades estadounidenses, las desapariciones no tienen identidad, carecen de nacionalidad, son ciudadanos del mundo. La instancia de la ONU en las ONGs del vecino país y la oposición mexicana es muy similar a la estrategia que quiere Estados Unidos utilizar con el pretexto de la lucha contra el crimen organizado en México.